Y ya comienza todo. Y se hoy más fry. El trabajo los hará libres, pero eso era lo que les prometían. Sin embargo, no sabían algunos lo que les esperaba. Nunca más salir de este lugar. Y por aquí pensar que caminaron tantas personas sin saber lo que les esperaba. Por cierto, este no es el letrero original porque se lo robaron en la madrugada y luego lo devolvieron. En el 24A era un prostíbulo para incentivar a los prisioneros que ellos consideraban que eran como de mayor utilidad, mayor rango. Y es algo que casi nadie conoce. El mayor genocidio de toda la historia, matanza en masa. Nunca entenderé cómo el ser humano se cree con tener ese poder de decidir sobre la vida de otras personas. Algunas que solo están convertidas para mostrarnos un poco de cómo eran en los salones. Y el resto sí muestran cómo son. Ver todo esto es increíble porque pensar que nosotros estamos parados sobre donde caminaron las mismas personas que hace años pensaron de que algún día saldrían de aquí. Imagínate despertarte cada mañana y saber de que no vas a saber si vas a vivir, si vas a morir en ese mismo instante o si te va a dar algo por cómo los tenían en unas condiciones tan precarias. Lo que me da un sentimiento es pensar de que las personas que estaban aquí hace años despertaban en estos lugares y no sabían qué les iba a pasar. Imagínate despertarte cada día de tu vida sabiendo que va a ser un horror. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos, porque no vivimos de esa forma. Gran humillación, sin palabras. Alrededor no había nadie que les ayudara, aunque intentaron saltar eso que estaba electrificado, era imposible porque el odio que se había incitado en ese tiempo, sin palabras. Barracas del 19 al 21, que serían todas estas que vemos por aquí, incluida la del 28, era donde le decían que era como la sala de espera, no se lo decían directamente a ellos, para el crematorio, porque era donde estaban los prisioneros que eran más débiles, que ya estaban muy enfermos, entonces ya estaban listos para ser sentenciados a las cámaras de gas o ahí ponerles una inyección letal para matarlos. Pero siempre los tenían activamente trabajando. Judíos de Holanda, los Países Bajos, increíble. Después de ir a ver la casa de Ana Frank, esto se me hace wow, que quita el corazón porque es que esto no tiene palabras. Justamente en el bloque 11 era donde mandaban a los prisioneros que según ellos, bueno, que rompían las reglas. También funcionaba como una casa, por así decirlo, o un lugar de estancia permanente. Una estancia temporal para los que trabajaban en los crematorios una vez que los cuerpos salían, para poder quitarles los dientes de oro, las joyas, todo lo que podía servir de valor para enviarlo a Berlín, al Banco de Alemania, o para utilizarlo para realizar otros materiales. Que los encontraron los soviéticos. Era el lavabo donde enviaban a las mujeres, les decían que se quitaran su pijama, después las llevaban a un muro que se encuentra en la parte de afuera. Allí era donde les disparaban para matarlas, era el muro de la muerte. Me recuerdan al niño cuando le preguntaba que por qué usaba pijama y que él le dijo que no era pijama, que esa era la única ropa que tenía, porque todos se lo habían quitado los hombres. Allá donde los llevaban, luego del que vimos anteriormente, que les decían a las mujeres de que se quitaran el pijama y que luego iban justamente. No se podían tomar fotografías en ese entonces y también los soldados lo tenían prohibido. Entonces esas son sketches de un libro de dibujo de un autor anónimo, ya que eran enviados también infiltrados para ver qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar. La historia de un fotógrafo que, bueno, a escondidas logró tomar fotos sobre cómo estaba la gente, la situación, cómo se encontraban todos. Los uniformes que ellos les daban, que los hacían quitárselos antes de enviarlos para dispararlos al muro que tengo detrás. El
bloque 5, que es donde están todas las pertenencias. Creo que alguna vez fue una persona que simplemente porque alguien decidió de que así tenía que ser, y lo hicieron. Pertenencias y los lentes. Algo tan simple como unos lentes eran ellos sus pertenencias. Algo que tenemos ahora en nuestras casas que nadie nos lo va a quitar, ¿verdad? Todas las prótesis. Todas las prótesis, muletas, todo una vez perteneció a alguien, porque eran personas, no importa lo que hayan sido, cosas que para ellos se llevaron de sus hogares porque tenían esperanza de vender. Que alguna vez estuvo en la cocina de alguien. Y esos son de algunos de los que han encontrado en los. Tienen sus nombres puestos porque ellos pensaban, les dijeron de que al final recuperarían sus pertenencias y es por eso que les colocaron sus nombres y el número que tenían para así saber quién era cuál. Una vez fue el bebé de Alba. Todo esto que solamente quedaron los cimientos era un muro, porque de aquí para todo allá eran el bloque del 1 al 10 que estaban separados. En este lado estaban las mujeres y del otro lado estaban los hombres. Justamente pues estaban separados por un muro derribado. Quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Pensar que por aquí caminaron personas, al igual que tú y como yo, que solamente querían vivir su vida y que a lo mejor tenían grandes planes y no lo hicieron. Y era donde se ponían los soldados alemanes para vigilarlos. Las cámaras de gas y una gran humillación. El mismo camino que recorrió la gente. Camino a la cámara. Toda la desesperación que tenía esta gente, hay incluso arañazos en las paredes porque de aquí les ponían el ciclón B y cuando hacía contacto con el aire, eso se convertía en gas. Era lo que utilizaban el método de los alemanes para la eutanasia adulta en Alemania para las personas que tenían discapacidades mentales. Allí metían el ciclón B, lo empujaban todo hacia allá, abajo, o sea, tener en contacto con el aire, este se convierte en un gas tóxico que lo hace derramar. Le mataba entre 20 minutos más o menos aproximadamente. Auschwitz II, o llamado también Birkenau, fue ordenado para ser muchísimo más grande, para almacenar mucho más prisioneros, y aquí vemos donde fue justamente la entrada
donde pasaba el tren que los traían de animales. Ni siquiera eran trenes para personas. Dios santo, 3 minutos y cierran. Entonces, ¿por qué nos mandan? Yo entiendo, entonces no deberían de poner un bus. Allá era donde llegaban los trenes y más allá estaban un ejemplo de cómo era que los traían en trenes que literal eran para ganado. Donde estaban todas las literas antes, un montón de personas que antes apiladas, muchísimos dormían ahí. La gente se está yendo. Vámonos, porque es que el bus se va a ir. ¿Qué hora es? Ese campo es enorme, no vamos a poder verlo, entonces vámonos. Bueno, pero vimos aquel que era donde estaba lo principal. Aquí son todas, donde todas esas personas las acomodaban y muchas, mira, llegaban allá y pero ahí anda gente. No, es que le digo, si puede ver, no deja el otro. Así que ellos no eran aptos para trabajar, los mandaban a afeitarles la cabeza, a ponerles su uniforme y el número que los tatuaban. Si no eran aptos, un doctor los miraba y era donde llegaban. O sea, por solo ver su apariencia física, mandaban directamente a las cámaras de gas. Algunos duraban días, otros al solo que llegaban y otros duraban años. Pero si hay gente esperando ahí, el último bus era a las 6:45, será el bus que iba para allá. Sí, volverá. Sí, pero toda esa gente de allá no. Pues lo vimos. Sí, todo hasta allá. Las cartas. Justamente en este campo fue el doctor Josep Meréndez. Estudiaba a los niños, en especial a los gemelos, para estudiar la herencia genética. Se agarraba, les hacía experimentos que obviamente eran de forma muy cruel. Después, cuando un gemelo moría debido a todo lo que le hacían, y el otro le inyectaban, le ponían una inyección letal al corazón directamente para poder así hacerles la autopsia al mismo tiempo. Cuando llegaron los rusos, ellos, inclusive había niños ya seleccionados también, fueron liberados, que ya estaban destinados para ir a hacer los experimentos de este doctor. El doctor era el que al solo que salían de ese tren miraba así a ver si eran aptos para el trabajo, se iban, les colocaban su uniforme, si no lo eran directamente a la cámara de gas.